Buenos días, amantes del conocimiento. El día de hoy vamos a discutir sobre el campo eléctrico. El concepto de campo es crucial en física, introducido inicialmente por Faraday. La idea de campo de fuerzas evolucionó hasta convertirse en la idea o modelo que nos permite entender las interacciones. La interacción entre dos sistemas se da cuando cada uno de ellos tiene una propiedad que reacciona o actúa frente a la presencia de un campo, y cada propiedad susceptible a interacción lleva consigo un campo asociado. En el lenguaje común se dice que la propiedad genera un campo, aunque dicho lenguaje no es muy apropiado, dado que al generar algo se invierte energía, con lo cual al mantener un campo presente en todo el espacio, pues se requeriría energía infinita, lo cual no es cierto. Por tanto, es más sano pensar que la propiedad física, o sea la masa, o sea la carga, tiene asociado un campo. Así, la interacción gravitacional es la interacción entre la propiedad masa de la partícula 1 con el campo de la partícula 2, y la fuerza F1 que caracteriza dicha interacción tiene un par de reacción F2, que no es más que la interacción de la partícula 2 con el campo asociado a la partícula 1. Similarmente, la fuerza eléctrica será entendida como la cuantificación de la interacción entre la propiedad carga de un sistema con el campo asociado a la carga del segundo sistema. Por lo tanto, el espacio se ve afectado por la presencia de una carga Q, independiente de que exista o no una carga de prueba que esté interactuando con dicho campo. Es decir, el campo de fuerzas, que llamaremos campo eléctrico, existe independiente de que se tenga una carga de prueba con la cual éste interactúe. Entonces, si ubicamos una carga de prueba en un punto cualquiera del espacio, esta no interactúa con la carga Q, lo cual sería una interacción a distancia ocurriendo en tiempo cero, es decir, inmediatamente se ubica la carga de prueba, aparece la interacción, sino que interactúa con el campo asociado a la carga Q, el cual existe en todo el espacio y por lo tanto localmente en el punto en el cual se ubica la carga de prueba. Así que la interacción es local, no a distancia. Un campo de fuerzas puede depender tanto del tiempo como de las coordenadas. Cuando el campo es independiente del tiempo, se dice que es estacionario o estático. El campo eléctrico, producido por una distribución de cargas fijas en el espacio, es decir, que existe un observador inercial que describe con una posición fija en el espacio esa distribución de cargas. Es estacionario y recibe el nombre de campo electrostático. Teniendo en cuenta que la fuerza eléctrica es la interacción del campo con una carga, ubicamos una carga de prueba en un punto en el espacio con vector posición R y medimos la fuerza que actúa sobre ella. Luego, el campo eléctrico es la fuerza actuante sobre la partícula de prueba de carga Q sub P dividido la carga Q sub P. Sin embargo, el campo de la carga de prueba ejerce a su vez una fuerza por par acción-reacción sobre la carga generadora. Como este efecto puede surtir cambios sobre la distribución de carga cuyo campo deseamos describir, digamos, si las cargas solo interactúan entre sí, la carga que genera el campo a medir se ve acelerada y por tanto el campo entra a depender del tiempo, lo cual modifica a su vez el campo medido. Para minimizar dicho efecto debemos utilizar una carga de prueba tan pequeña que su efecto sea despreciable. Operacionalmente, esto lo podemos escribir definiendo el campo eléctrico como el límite cuando la carga de prueba tiende a cero de la razón entre la fuerza aplicada a esa carga de prueba y su carga. Dado que la fuerza depende de la distancia entre las cargas interactuantes, el campo eléctrico generado por una carga puntual Q se puede expresar como la constante de Coulomb por la carga generadora por el vector que describe el punto de evaluación menos el vector
que da la posición de la carga generadora, dividido la distancia entre el punto de evaluación y la carga generadora al cubo. Y el campo generado por una distribución de carga, pues mediante el principio de superposición, será la suma de los campos generados por cada una de las cargas generadoras. Dos partículas tienen cargas iguales, Q. Hallemos el campo eléctrico en un punto cualquiera, sobre la línea perpendicular al punto medio entre las cargas. Sea X el eje definido por la línea entre las cargas y Y el eje perpendicular al centro de las mismas. Lo primero que notamos es que el punto de evaluación P es equidistante a las cargas. Como la magnitud del campo varía con la distancia, al ser las cargas iguales y equidistantes a P, los campos producidos son de igual magnitud. Los triángulos formados por el punto P, la posición de la carga, y el punto medio, donde está el origen, son iguales. Por lo cual el ángulo que hace cada campo con el eje Y es idéntico. Así que las contribuciones al campo total dadas por cada una de las cargas son iguales y opuestas en la dirección X. Luego su suma es nula. Luego sumamos las contribuciones en Y para encontrar que el campo va a ser igual a la constante de Coulomb por 2 veces el valor de la carga por la coordenada Y del punto de evaluación dividido la distancia entre una carga y el punto de evaluación al cubo. En caso de que el conjunto de cargas distribuidas en el espacio se encuentre tan cerca las unas de las otras que no podamos distinguirlas como partículas independientes, entonces podemos definir una densidad de carga. En caso de que la distribución ocupe, por ejemplo, un volumen, la densidad de carga se define como la razón entre la carga que se tiene y el volumen que ocupa. La densidad volumétrica de carga, puntualmente, en un pequeño volumen alrededor del punto de coordenadas R, será la pequeña carga que se encuentra en un volumen infinitesimal alrededor del punto R dividido el volumen que ocupa. Puntualmente podemos definir la densidad en función del punto de evaluación como el límite de la carga que ocupa un pequeño volumen delta de B cuando el pequeño volumen tiende a cero. Al pasar al límite infinitesimal obtenemos la definición de la derivada. Por tanto, ρ de R es una función de las coordenadas que da cuenta de la densidad volumétrica de carga en cercanías al punto R. La fuerza sobre una carga puntual Q ubicada en la posición R del espacio debida a la distribución de carga en el volumen B viene dado por la superposición de las fuerzas, es decir, la suma vectorial que hace cada diferencial de carga de Q, o mejor, que hace el campo generado por cada diferencial de carga de Q sobre la carga de prueba. Y el diferencial de carga de Q lo podemos escribir como dQ' igual a la densidad de R' por el diferencial de volumen primado, donde estoy haciendo diferencia entre las variables de integración que llamo primadas y las variables de lectura, que será la posición sin primar. Claro, como el campo eléctrico es la rata entre la fuerza y la carga de prueba, entonces el campo eléctrico generado por una distribución continua de carga en el punto R de evaluación va a ser la suma, para un continuo es una integral, de las contribuciones al campo de cada diferencial de carga generadora dQ' que se encuentra en la posición R' vista por el observador que está describiendo el problema. Es decir, se suma sobre toda la distribución de carga. En un conductor, en condiciones estáticas, es decir, que no cambian en el tiempo, la carga, cuando hay carga en exceso, se organiza toda en la superficie del mismo. Por tanto, la distribución de carga se puede considerar como una distribución superficial. ¿Por qué ocurre esto? En un conductor los electrones se encuentran básicamente libres de moverse por la red.
Es decir, no se encuentran ligados a un átomo en particular. Supongamos que existen electrones en exceso en el interior del conductor. Estos interactúan entre sí mediante una fuerza eléctrica que les acelera repeliéndose. Por tanto, mientras existan electrones libres en el interior del conductor, la situación no puede ser estática. En conclusión, estos se ubican en la superficie. Dividiendo el área de la superficie en pequeños diferenciales de área, cada uno conteniendo una carga diferencial Tq, definimos la densidad superficial de carga como el límite cuando el área en el cual estoy midiendo la carga tiende a cero de la carga que se encuentra en la pequeña área que estoy mirando, lo cual nos lleva a la definición de la derivada. La densidad superficial de carga en el punto R va a ser la derivada de la carga con respecto a la superficie evaluada en ese punto R. Nuevamente podemos escribir la fuerza eléctrica y el campo. Para calcular la fuerza aplicamos el principio de superposición, en este caso en su forma integral, barriendo sobre toda la superficie que contiene la carga generadora Q'. El campo eléctrico viene dado también a través del principio de superposición por la integral o suma de pequeños diferenciales que barre toda la superficie por la cual se distribuye la carga generadora. Supongamos que la carga está distribuida sobre una línea. Dividiendo toda la longitud L de dicha distribución en pequeños diferenciales de línea, cada uno contiene una carga diferencial de Q, definimos la densidad lineal de carga como lambda en función de R o dependiente del punto de evaluación R igual al límite cuando la longitud que estamos mirando tiende a cero, el pequeño delta L tiende a cero, de la carga contenida en ese pequeño delta de L sobre el delta de L, lo cual nuevamente nos lleva a la definición de la derivada. La densidad lineal de carga será la rata de cambio de la carga por unidad de longitud, evaluada en el punto en el cual se está mirando la carga generadora. Por lo que el diferencial de carga se podría escribir como diferencial de carga igual a densidad, en este caso densidad lineal por diferencial de línea. La fuerza eléctrica nuevamente viene expresada a través del principio de superposición, donde el diferencial de carga lo estamos expresando como densidad lineal de carga por diferencial de longitud. Tenemos la expresión para el campo eléctrico y podemos resumirlo todo así. La fuerza sobre una carga de prueba Q ejercida por una distribución continua de carga es la suma sobre los infinitesimales de carga que se distribuyen en el espacio. Es decir, en síntesis, la fuerza sobre una carga de prueba Q ejercida por una distribución de carga continua es la suma sobre todos los infinitesimales de fuerza que se tienen a partir de la interacción con cada uno de los diferenciales de carga generadora, es decir, la integral. La fuerza siempre se va a escribir como el producto de la carga de prueba por el campo en el punto donde estamos mirando. El campo siempre se va a escribir como la constante de Coulomb por la integral sobre toda la región en la cual se encuentra la carga generadora de el vector que da al punto de evaluación menos el vector que da al diferencial de carga generadora, dividido la distancia entre esos dos puntos al cubo y multiplicado por el pequeño diferencial de carga generadora, donde ese pequeño diferencial de carga generadora pues va a tomar una forma dependiendo de si tengo una distribución volumétrica o una distribución superficial o una distribución lineal de carga. Por ejemplo, miremos la distribución lineal de carga con densidad constante y longitud infinita. Queremos determinar el campo a una distancia, digamos, X de la línea. Para ello debemos sumar las contribuciones al campo de cada diferencial de carga. El diferencial de carga se escribirá como densidad lineal, constante en este caso, por el diferencial de longitud que será el eje Z. Lo primero es observar la simetría del problema. Por cada diferencial de Q en una posición Z, tenemos otro diferencial de Q en la posición menos Z, con lo cual la contribución al campo en la dirección Z
se anula. Por lo tanto, basta con calcular el campo en la dirección perpendicular a la línea, que vamos a llamar X. En este caso, vemos que las contribuciones de los elementos de carga simétricos se suman y son de la misma magnitud, por lo cual el campo en un punto R va a ser igual a 2 por la constante de Coulomb, por la densidad lineal de carga, por la integral de 0 hasta infinito de la coordenada X del punto de evaluación, dividido la distancia entre el punto de evaluación y la posición de la carga generadora al cubo por el diferencial de longitud. Esta integral se puede resolver por sustituciones trigonométricas o usando una tabla de integrales para obtener este resultado. Para evaluar el límite al infinito es conveniente entrar el término z dentro de la raíz. Por la simetría, cualquier punto a una distancia x de la línea de carga tendrá la misma magnitud del campo, formando un cilindro de campo de magnitud constante, pero la dirección del campo sí va variando, siendo siempre normal y hacia afuera del cilindro. Otro ejemplo, hablemos de campo generado por un plano infinito con densidad constante de carga. Lo primero es observar que por ser un plano infinito, todos los puntos a una distancia dada x del plano son equivalentes. Tomemos el origen sobre el plano cargado con el eje x pasando por el punto P en el cual queremos evaluar el campo. Notamos que para cualquier diferencial de carga tenemos una contribución simétrica que anula los componentes del campo eléctrico paralelos al plano, con lo cual solo tenemos campo en la dirección X. Consideremos un anillo de radio ρ centrado en el origen y ancho diferencial. Todos los puntos sobre el anillo están a la misma distancia del punto de evaluación, por lo cual la contribución del anillo al campo vendría dada por la suma de las contribuciones de cada diferencial que está puesto sobre el anillo. Cada diferencial tiene un pequeño diferencial de carga dQ', que cuando se integra sobre toda la longitud del anillo, obtenemos es la carga del anillo. Si el anillo que estoy considerando es un anillo diferencial, sería un pequeño diferencial de carga dQ. Y la contribución al campo dada por ese anillo diferencial, pues va a ser entonces la constante de Coulomb por la carga que hay en ese anillo dQ dividido la distancia al cuadrado entre el anillo o un punto cualquiera del anillo y el punto de evaluación del campo. Y claro, ese es en la dirección X. Para un anillo de ancho diferencial y densidad superficial de carga constante, el diferencial de carga se va a escribir como la densidad superficial de carga, sigma, por el área del anillo, que es 2pi veces el radio por el ancho. El radio es ρ y el ancho será el pequeño diferencial de ρ. Finalmente, integramos. Esta integral también se puede encontrar en tablas o se puede hacer un pequeño truquito para resolverla rápidamente. En síntesis, para calcular el campo eléctrico, sumamos las contribuciones provenientes de cada diferencial de carga. Luego, el problema físico se traduce a un problema matemático de integración por toda la distribución de carga. Bueno, eso es todo por este vídeo. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificación y dejar los comentarios acerca de lo visto. Recuerden que disfrutar es la mejor forma de aprender. Buen día.